Santiago, por lo que tengo entendido, bien misterioso, bien lleno de códigos. A ver si eres capaz de contárnoslo con todos los elementos, porque la historia tiene, en fin, claves como para sorprendernos todos en otro sentido diferente completamente. Pues vámonos a una noche lluviosa en París. Era el 10 de marzo de 1943. Estamos en el París ocupado por los nazis. Y allí, aparte de las anomalías de la guerra, pues seguía la vida funcionando. Seguía viendo cine, seguía viendo teatro, seguía viendo música. Y aquel 10 de marzo de 1943 se estrenaba una película que, a pesar de lo lluvioso de la noche, generó colas en los cines. Se llamaba Fuerzas Ocultas. Y no era de extrañar, porque la publicidad prometía que los espectadores iban a ver lo que nunca habían visto, iban a ver los mayores secretos de la masonería, iban a ver cómo las sociedades secretas habían manejado Francia hasta que la guerra había roto aquella sociedad y había hecho saltar en pedazos todo lo que conocían. La película había sido financiada, curiosamente, por el Ministerio de Propaganda nazi. No había sido iniciativa de ellos, pero sí que habían aportado los fondos y los medios con mucho gusto, puesto que cualquier cosa que fuera en contra de la masonería les venía muy bien, sobre todo porque esta había estado muy arraigada en Francia. La iniciativa venía de Paul Richet. Paul Richet era un director de cine que aún así no se atrevió a firmar la película con su propio nombre, la firmó con un seudónimo, Jean Mamie. Era un director de cine que sabía muy bien de lo que se hablaba, porque había sido venerable de la Logia Renan del Gran Oriente de Francia, había sido masón, y por tanto él decía que en esta película vertía buena parte, era autobiográfica y vertía buena parte de todo lo que conocía sobre la masonería, y era mucho. El argumento narra la peripecia de Pierre Avenel, un diputado francés que es joven y hace discursos inflamatorios contra la derecha, contra la izquierda, dice que todos los políticos son unos corruptos, que la situación hay que cambiarla, un discurso bastante actual para ser 1943. Hasta una escena en que en el Parlamento un político de derechas y otro de izquierdas se reúnen y dicen: a este hombre vamos a captarlo para la logia porque se nos está desmandando y puede sernos muy útil estando con nosotros y no estando contra nosotros. Él acepta porque se lo venden muy bien, le explican pues todo lo que sabemos de la masonería, que hay grandes ideales, que hay una búsqueda espiritual, etcétera, etcétera. Y tiene lugar una escena tan importante que ocupa casi un tercio del metraje de la película. Y es que no es de extrañar, es una ceremonia de iniciación masónica hecha de una forma milimétrica y documental, lo que nunca se había visto, el secreto de los secretos, lo que pasaba con símbolos, con palabras, con escenas, en una logia secreta de la masonería. Por supuesto, en su condición de masón, Richet lo calca absolutamente todo. Está pues las espadas, los viajes iniciáticos, el testamento filosófico, los juramentos, es decir, todos los elementos, pero yo mismo, habiendo leído y habiéndome informado mucho sobre la masonería, nunca había visto el compendio escenificado de una forma tan fidedigna. Aquello, imagínate, en 1943 debió de ser un completo bombazo. Siguiendo con el argumento, pues el diputado Avenel poco a poco va descubriendo que aquello no es lo que le habían vendido, que hay corruptelas, venta de favores, tráfico de influencias, tapar las corrupciones de otros políticos, hacer la vista gorda ante determinadas cosas. El discurso sigue siendo muy actual. Y llega un momento en que su descontento es absoluto y va a su mentor en la masonería para decirle que lo deja. Y entonces, y esta escena parece que también procede de la experiencia de Richet, este mentor le dice una cosa: tenga paciencia, Avenel, tenga paciencia, porque lo que usted ve es una masonería grosera, es la masonería para los que no están en el ajo, pero por encima hay algo más,
por encima de mí, que soy grado 33 y es el grado más alto de la masonería, hay cosas, hay gente que hace planes, hay gente que me da órdenes. Yo solo ejecuto órdenes y sigo siendo un grado 33. Si usted tiene paciencia, sabrá lo que hay más allá. Es una lógica alusión a los célebres Illuminati. Pero no tiene paciencia, al final sufre un atentado contra su vida, se le desprestigia en la prensa con un escándalo sexual, con un escándalo de haberse quedado dinero, cuando este protagonista era bastante honrado, y pues ahí se queda la película, casi en los albores de la guerra entre Francia y Alemania. Lo curioso de esta película es que tras la liberación de Francia se inició una campaña de represalias absolutamente desproporcionadas contra todo el equipo. Para que te hagas una idea, Richet y el guionista, que se llamaba Jean-Marc Rivière, fueron condenados a muerte. ¡A muerte! De hecho, la sentencia de Richet se cumplió en la fortaleza de Montrouge el 29 de marzo de 1949 por colaboración con el enemigo. El guionista tuvo bastante más vista y se exilió de Francia rapidísimamente. El productor fue condenado a prisión. O sea, todo esto por esta película. Y su protagonista, que se llamaba Maurice Remy, tuvo que exiliarse a Argentina porque absolutamente nadie le volvió a dar trabajo en Francia como actor. Lo que yo me pregunto es, si esta película, independientemente de que su financiación hubiese sido por parte del ejército de ocupación, no hubiese revelado secretos que en la propia ceremonia de iniciación ya te avisan de que si los revelas pueden caer sobre ti las más duras consecuencias. De hecho, hay una copa amarga, una copa con una sustancia que tiene un sabor desagradable, que te hacen beber durante la ceremonia de iniciación. Dice, esta es la copa amarga del sufrimiento que tendrás si no eres fiel a tu juramento. Y desde luego Richet bebió esa copa amarga porque era masón y reveló todo lo que había jurado no revelar jamás. Fecha de la película, Santi, repetimos. 1943, fecha de la ejecución de Richet, 1949.